Hola a todos amigos de Latinoamérica que nos acompañan en esta lección número 1 de la nueva escuela sabática, lecciones de Josué acerca de la fe. Bien, antes de iniciar, pues tal vez ustedes se preguntaron, bueno, pasaron 2 semanas, no se subieron las lecciones de escuela sabática anteriores. Bueno, eso tiene una explicación y es un testimonio de vida. Más que un sermón, también es un testimonio de vida que les voy a compartir. El enlace lo dejo en la descripción para que ustedes puedan ver ese testimonio de vida. Realmente, pues, pasé cerca del Valle de la Sombra de la Muerte. Casi no la cuento, ¿sí? Y bueno, todo se debió a una apendicitis necrotizante emplastronada. Es el nombre médico técnico. Y tengo, pues, bueno, hay un testimonio, precisamente hay un sermón testimonio, que vale la pena que lo vean. La descripción, el video de la descripción del sermón lo dejo en los comentarios. Pues bien, hemos retomado, volvemos, gracias a Dios con vida, gracias a Dios con bien, y retomamos pues las lecciones de esta escuela sabática que estaremos publicando con la ayuda de Dios cada jueves de la semana a fin de que tengamos el repaso fresquito y todos los maestros de escuela sabática pues puedan verse ricamente bendecidos con este video comentario también y que pueda pues ampliar también lo de lo que hacen por ejemplo otros ministerios como el del pastor Stephen Bohr, el pastor Bullón y bueno, tantos comentarios. El de 3ABN en inglés es excelente, es muy bueno, es muy completo también. Y esperamos que este también pueda aportar para que ustedes puedan ser ricamente bendecidos y sobre todo pues tratar de ahondar en la escuela sabática los sábados en sus clases. Así que antes de comenzar queremos una palabra de oración y de esta manera poder compartir nuestra presentación. Oremos. Buen Padre y buen Dios, te damos gracias por este nuevo repaso, este nuevo trimestre que inicia con la lección de escuela sabática. Así que queremos encomendar que tu Santo Espíritu nos guíe a través del estudio de nuestra lección y por favor acompáñenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y como es costumbre, entonces vamos a compartir la presentación que hemos alistado con mucho cariño para todos ustedes. Lección número 1, la fórmula del éxito. La fórmula del éxito y hemos pues tratado de dejar una presentación un poco más juvenil, un poco más amigable, a fin de que entonces nuestros jóvenes estén interesados en estudiar la lección de escuela sabática. Nos dice precisamente el versículo de memoria. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas, dice el Señor, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es un versículo bastante interesante, es un versículo donde es utilizado mucho precisamente para los jóvenes, que te esfuerces, que seas valiente, pero por lo general hacemos caso omiso a otras partes del versículo. ¿Mm? Pero lo estaremos viendo a medida de que pase nuestro repaso de la lección, porque hay 3 principios fundamentales que vamos a tener en cuenta en el momento de nuestro estudio. El principio número 1, la peregrinación del Éxodo y su recorrido trágico por 40 años ya había terminado. Esa generación que había salido de Egipto, toda murió excepto Caleb y Josué. Pero esos 40 años de peregrinación ya habían terminado. Principio número 2. Esta nueva generación estaba lista y dispuesta a obedecer a Dios y también para entrar a la tierra prometida. La primera generación falló precisamente por tanta desobediencia, tanta renegadera, ¿sí? Tentaron 10 veces al Señor, aún así, Coré, Natán y Abidán, aún así, también con el pobre Moisés, cuando pues después de la muerte de su hermana Miriam, pues golpea la roca por segunda vez, todo porque el pueblo se quejaba. Todo eso terminó, ¿sí? Todo eso terminó y la nueva generación, junto con Caleb y Josué, estaban dispuestos a obedecer a Dios y estaban dispuestos a entrar a poseer la tierra prometida. Principio número 3. Al igual que nosotros, ¿sí? Al igual que nosotros, la promesa no es una expectativa que se espera cumplir, ¿sí? Es un llamado a vivir la experiencia. No se trata de quedarnos expectantes a ver si se cumple la promesa. No. Se trata
de que Dios nos hace un llamado a vivir la experiencia que tiene esa promesa. Son cosas completamente diferentes. Hay personas que están expectantes mirando a ver qué pasa. Hay otras, ¿sí? Otras personas que viven la experiencia de esperar esa promesa. Son cosas completamente diferentes y así lo plantea la lección de escuela sabática. Y entonces nos vamos a la primera parte de la lección. Un nuevo Moisés. Deuteronomio 18, versículo 18 nos dice lo siguiente. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Aunque el versículo está hablando de Jesús, el principio deja claro que Dios, siendo el verdadero líder del pueblo de Israel, no iba a dejar a su pueblo solo. Siempre levantaría otra persona que hablaría sus palabras, ¿sí? Y que haría todo lo que él le mandare. En este caso es Josué. Para este caso y para este contexto es Josué. Josué capítulo 1, versículo 2 y versículo 8. Fíjense algo interesante que nos dice allí. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Está hablando con Josué. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y hay un punto muy interesante, y es que cuando nos tomamos el tiempo de escudriñar más el versículo 8, encontramos, ¿sí? Encontramos la base de la prosperidad que Josué tuvo. Y entonces pasa algo muy interesante y es que generalmente como cristianos nos encanta hablar y gozar de los derechos que tenemos como cristianos hijos de Dios, pero los deberes no. Interesante. ¿Mm? Queremos que Dios nos prospere, pero no queremos los deberes que implica esa prosperidad. Y ojo, no hablo de plata, no hablo de dinero. ¿Mm? Hay cosas más importantes. El hecho de devolver lo que a Dios corresponde es una respuesta a una experiencia vivida. Lo mismo pasa con el canto, pero el hecho es que el versículo 8 me está mostrando una serie de deberes que yo tengo como hijo de Dios, ¿sí? Que yo tengo como hijo de Dios y que eso asegura que la presencia de Dios esté conmigo y eso trae unas consecuencias positivas. Ahora, ¿cuál era el concepto de Dios sobre Josué? Y eso nos lo muestra precisamente parte de la lección del día domingo. Dios pensaba de Josué que él los llevaría a la tierra prometida, lo cual se cumplió y es cierto. Dios decía de Josué, también de Caleb, que tenía espíritu de sabiduría. ¿Sí? También dice que Josué es un hombre o era un hombre fiel a Yahvé, a Jehová. Decía también, precisamente, que Josué tiene el espíritu. ¿Mm? Que fue uno de los dos únicos que quedó con vida de la generación anterior. Recordemos que el otro fue Caleb. También al principio le decía, Dios decía de Josué que era el ayudante de Moisés, pero más adelante lo llama el siervo de Dios. Y son conceptos bastante interesantes porque en el momento en que estamos estudiando la lección de escuela sabática y queremos ahondar en la prosperidad de Josué, precisamente cómo se llama esta lección, que es la clave del éxito, empezamos a mirar y tenemos que empezar a examinar qué es lo que Dios pensaba de Josué. Y hay tres específicamente que me llaman la atención, y es que primero tenía espíritu de sabiduría, era un hombre fiel a Yahvé y tiene el Espíritu Santo. Cosas muy, no quiere decir que las otras no sean importantes, claro que sí, pero estas tres me llaman la atención porque precisamente lo que hablaba la lección del domingo, el nuevo Moisés, tiene algo supremamente interesante.
Y es que cuando se dan varios textos de número 14, números 38, números 32, todos estos describen o tienen precisamente la descripción de lo que Dios piensa sobre Josué. Y en muchas de ellas incluye también a Caleb. ¿M? Y esas tres son muy importantes porque hoy en día todos los que somos y queremos ser cristianos y pretendemos y decimos que somos profesos cristianos, es importante que tengamos estas tres cosas. Espíritu de sabiduría, ser fieles en todo a Dios y tener el Espíritu Santo. Tremendo. Y fue un excelente líder. Josué fue un excelente líder. Así que en todo esto, cuando Dios ve las capacidades de una persona y la designa precisamente para un cargo dentro de la iglesia o para un cargo en el ministerio, estamos viendo realmente que Dios es el verdadero líder por cuanto Él es quien designa a sus siervos. Él los ve, Él sabe exactamente quién tiene el espíritu, quién no, y es Dios quien le da ese cargo, porque Dios es el verdadero líder de su pueblo, pero designa a alguien para que hable las palabras, ¿sí? Dios pone las palabras en la boca de ese líder, hablará todo lo que Dios dice y hará todo lo que Dios dice. Tremendo, pero no olvidemos, Dios es el verdadero líder. Ahora, cuando pasamos a la siguiente parte de la lección, ¿sí? Vamos a encontrar lo que nos dice Josué capítulo 1, versículos 16 y 17. Josué capítulo 1, versículos 16 y 17. Cuando la lección se llama Pasa, posee, reparte y sirve, que nos muestra precisamente la estructura del libro de Josué. Josué 1, versículos 16 y 17. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Tremenda declaración, tremenda declaración. Y fíjense entonces que nosotros como siervos del Señor, pertenecientes a su iglesia, debiéramos decir lo mismo de las personas que nos lideran, los ancianos de iglesia, los pastores, los directores de departamentos. Y es de decirle que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Nuestro deseo para cada persona líder de iglesia debería ser este, que Dios esté contigo, que Dios esté contigo. Es una premisa tremenda y que deberíamos aprender. Así que en este orden de ideas, el libro de Josué capítulo 1 nos muestra cuál va a ser la estructura durante todo el resto del libro. ¿Y cuál es esa estructura? Pasar a la tierra prometida. Luego, poseer la tierra prometida. Iremos precisamente a repartir ya la tierra prometida, como fue pues a estas 11 tribus de Israel, y servir a Jehová. Así que precisamente las iniciativas de Dios no se realizan automáticamente, sino que requieren la respuesta fiel de su pueblo. Dios ya le tenía la promesa, ustedes van a tener la tierra, ¿sí? Van a pasar a ella, la van a poseer, Josué la va a repartir y finalmente todos cuando ya estén ubicados van a servir a Dios. Pero se necesita una respuesta del pueblo. ¿Cuál fue la respuesta? Haremos todo lo que Josué nos diga, solo que Dios esté contigo. Esto implica que nosotros debemos obedecer a Dios poniendo por obra lo que Dios nos ordena para que se pueda cumplir todo esto. ¿Vale? Para que se pueda cumplir todo esto. Así que es muy interesante ver cómo el libro de Josué precisamente nos muestra algo importante y nos complementa con Apocalipsis 14:12. Uno de estos versículos que como pertenecientes a la iglesia adventista del séptimo día nos encanta repetir, que dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjense que aquí el último punto después de la coma
hay algo muy importante y es el hecho de que está la fe y la obediencia. A través de toda la Biblia, ¿sí? Los personajes bíblicos, los héroes de la Biblia, nos muestran que la fe y la obediencia caminaron de la mano. No es que la fe anule la obediencia, no puede pasar. Pero la obediencia no puede estar por encima de la fe. Esto precisamente se nota de una mejor manera cuando el apóstol Pablo dice que la fe sin obras es muerta. Muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe. Es una cosa tremenda allí que se da en este libro de Josué en el capítulo 1 cuando nos muestra esta estructura. Precisamente las promesas de Dios requieren que el ser humano dé una respuesta positiva a esas promesas. Y la respuesta positiva es: confío en ti, tengo fe en ti y obedeceré todo lo que tú me digas. Tremendo. Entonces, mis hermanos y hermanas, en especial mis queridos jóvenes, no se puede pretender pedir éxito a Dios estando en desobediencia. No se puede. Ahora, si estás en desobediencia y te está yendo súper bien y eres extremadamente próspero, evalúa quién te está prosperando en medio de la desobediencia. Porque Dios no puede prosperar en medio de desobediencia. Es imposible. ¿Mm? La siguiente parte de la lección, lo que nos habla el día martes, herederos de las promesas. Josué capítulo 1, versículos 2 y 3 nos dice lo siguiente. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Fíjense que está encerrado en otro color. ¿Mm? Y a los hijos de Israel, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén. Ahora, hay algo interesante aquí en la lección, y es que la primera expresión que dice yo les doy, ¿sí? Hablando de la tierra, yo les doy, implica o está allí en el hebreo, es como la promesa, precisamente es la promesa. La tierra que yo les doy, está encerrada la promesa. ¿Sí? Ahora, cuando Dios dice esto, ¿ya estaban dentro de la tierra prometida? Por supuesto que no. ¿Ya había sido repartida? Ya no. Pero Dios dice, yo les doy. Está encerrada allí la promesa de Jehová. Y en el versículo 3 dice, yo os he entregado. ¿Sí? Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, esta expresión, ¿sí? Esta expresión, yo os he entregado, se conoce como un perfecto profético. ¿De qué se trata este perfecto profético? Se trata de que lo que Dios prometió en su palabra, ¿sí? Es un hecho garantizado. Lo que Dios promete, tenlo por seguro que lo va a cumplir. Es garantizado. Lo hará. Lo hará. Y entonces encontramos aquí estas expresiones que son muy interesantes. Yo les doy promesa, yo he entregado esta tierra como se lo dije a Moisés. Es un perfecto profético. Prácticamente debemos dar por hecho que las promesas de Dios se van a cumplir. Por ende, eso nos lleva a la parte anterior de la lección, que debe haber una respuesta. Por fe yo creo a la promesa. Por fe entiendo que Dios va a cumplir esa promesa. Mi respuesta es, haré todo lo que tú me digas. Te creo. Y fíjense que ahí enlaza una parte de la lección con la otra, y es el hecho de, por fe, aceptar las promesas de Dios, vivirlas, dar por hecho que Él las va a cumplir. Mi parte es creerle y obedecerle. Y entonces nos lleva a algo muy importante la siguiente parte de la lección, y es el hecho de lo que habla el versículo 6, Josué 1, versículo 6, que lo vamos a enlazar con Gálatas 3:29. Versículo 6, Josué 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Y entonces la lección nos plantea
lo que es la cuestión de la heredad, ¿sí? Le dice a Josué, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a sus padres que daría a ellos. Y entonces, la promesa en primera instancia fue hecha a Abraham, Isaac y Jacob. En una primerísima instancia, a Abraham, ¿sí? La promesa de la tierra prometida, ¿vale? Pero han pasado muchos años, muchísimos años. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿somos nosotros herederos también de esa promesa? ¿Somos también herederos de esa tierra prometida? Recuerden que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Abraham entendía que la tierra prometida no solo correspondía a ese lugar literal en el mapa en la tierra. Abraham sabía que había algo más. ¿Mm? Y entonces esto nos lleva a Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Soy un judío espiritual, israelita espiritual. Porque si soy de Cristo, fíjense lo que dice el versículo, si soy de Cristo, linaje de Abraham soy. En Cristo hago parte de todo ese pueblo que Dios le había mostrado a Abraham, como ejemplo en las estrellas, que así de numerosa será su descendencia. En Cristo soy heredero según la promesa. No quiere decir entonces que el lugar físico allá en el mapa en Israel, pues sea esa tierra prometida. No, vamos a ir más allá. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y fíjense lo que nos dice el comentario bíblico adventista. Los cristianos, como hijos espirituales de Abraham, se convierten en coherederos con Cristo. Todos los que imiten el sublime ejemplo de fe de Abraham entrarán como herederos con este patriarca de las promesas del pacto. Ahora fíjense, en la ciudad que tiene fundamentos, la cual Abraham siempre anticipó por fe. Abraham no solo veía la tierra física y literal de ese tiempo, él veía más allá. Él entendía que la promesa de la tierra prometida iba mucho más allá de simplemente un terreno en este planeta. Y por fe la vio. Y por fe obedeció. La respuesta de Abraham a esa promesa fue la fe y la obediencia. Así debía ser nuestra experiencia. La promesa de Dios está allí. Nuestra respuesta es, te creo por fe, ¿sí? Y por esa fe, porque te creo, actúo y haré todo lo que tú me digas. Ahí está eso enlazado. Ahí está eso enlazado. Y ahí está el secreto de la promesa, pero ya lo vamos a ver, perdón, el secreto del éxito, que ya lo vamos a ver más adelante. La presencia de Dios es lo que garantiza el cumplimiento de las promesas. Como en la parte anterior, la conclusión de la primera parte es que no se puede pedir las bondades de Dios estando en desobediencia. Lo que garantiza que se cumplan las promesas es la presencia de Dios en tu vida. Las promesas en sí solas no pueden hacer nada. Pero tu experiencia con el Señor y hacer que Dios esté contigo, ¿sí? Que la presencia de Dios no se separe de ti, es lo que garantiza el cumplimiento de esas promesas. Por eso, y lastimosamente, para muchas personas que no aceptan a Dios, que no quieren nada con Él, pues no pueden cumplirse esas promesas. No pueden cumplirse. Es como el matrimonio que dice, no, pues yo voy a sacar a Dios de la ecuación. Tu matrimonio no va a prosperar. Ah, pero es que Dios dice que siempre va a cuidar de los matrimonios. Sí, pero es que tú no quieres a Dios en tu vida. Vamos a la siguiente parte de la lección. Lo que habla del día miércoles. Esfuérzate y sé valiente. Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Y allí coloqué las cosas en diferentes colores. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Aquí vienen los deberes, ¿sí? Solo y específicamente cuando hablamos con jóvenes, solo se les dice, ay, esfuérzate y sé muy valiente.
¿sí? Pero no le nombramos lo demás. Primero, no te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y lo primero, mis queridos jóvenes y maestros de escuela sabática, que tenemos que decirle a nuestra clase el sábado es esto. Tienes que ser fuerte y valiente. Ok, ¿quieres que te vaya bien? Sí, no te apartes ni a la diestra ni a la siniestra, no te vayas a los extremos. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Hay una condición. Y a lo contrario, lo que pasa con muchas iglesias alrededor del mundo, que les dicen que, oye, mira, tú vas a ser próspero porque entre más le des dinero a Jehová, más te va a dar y serás próspero. No, no te apartes de la ley que se le dio a Moisés. No te apartes, no te vayas a los extremos. Fíjense el versículo 8. Ahí viene la segunda condición, la segunda parte del deber. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y es un mensaje claro. O sea, es como, sí, Señor, yo quiero que tú me prosperes. ¿Cuándo coges tu Biblia? No, a duras penas para la sociedad de jóvenes y el buscar rápido. ¿Estudias la lección? No, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjense, fe y obras, todo va de la mano. La ley o el libro de la ley, la Torá o la Biblia precisamente es la guía, ¿sí? Para que yo guarde y haga conforme a todo lo que ahí está escrito. ¿Por qué? Ahí está la explicación. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero hoy en día no queremos coger la Biblia ni siquiera para soplarle o doblarle las hojitas en las puntas para dejarla bonita. Grave problema. Queremos las bendiciones de Dios estando en desobediencia y no queremos coger su palabra para nada. No queremos el consejo. ¿Mm? Sigue diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Pero el versículo 9 es el resultado de los dos versículos anteriores. ¿Quieres que Jehová, tu Dios, esté contigo? Sí. No te apartes de la ley ni a la derecha ni a la izquierda. No apartes la Biblia de tu boca. ¿Sí? Medita en ella de día y de noche para que puedas hacer todo lo que Jehová dice, para que hagas conforme a un escrito está, como lo hizo Jesús, y no conforme a mi propia sabiduría. Ahí está el secreto de que todo lo que emprendas te irá bien cuando lo haces conforme a lo que Dios dice en su palabra. ¿Vamos bien? Comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente. La exhortación de Josué 1:7 dice literalmente, solamente sé fuerte y muy valiente en observar todas las instrucciones, Torata, etc. Esta era la condición del éxito. Fíjense bien, jóvenes, esta era la condición del éxito. Entrega total a Dios y cooperación con su voluntad expresa. Si uno quiere ser próspero en su vida, ahí está la clave del éxito. Entrega total a Dios y cooperación con su voluntad expresa. Miren, hoy en día hay que ser valiente para ser cristiano. El cristiano necesita ser valiente. Hoy en día decir no, por ejemplo, a escuchar a Bad Bunny, eso es piedra asegurada. O lo que llaman hoy en día los jóvenes es una funada asegurada. Renunciar a vivir las cosas como el mundo las vive, eso es de valientes. Pero Dios estará contigo.
porque estás haciendo una entrega total y estás cooperando con su voluntad expresa. Eso implica también que se cumpla la gran comisión para que otros pues escuchen la palabra del evangelio. ¿Mm? Sigue diciendo, la tarea era de tal magnitud que Josué no podía realizarla solo. El poder divino debía unirse con el esfuerzo humano. El plan de Dios garantizaba el éxito. Josué no podía seguir sus propios planes y esperar que Dios le concediera su favor. Y esta parte es importante y voy a subrayarla aquí en la presentación. El plan de Dios garantizaba el éxito. Josué, perdón, voy a subrayar la última partecita. Josué no podía seguir sus propios planes y esperar que Dios le concediera su favor. Y vamos a nombrar varios ejemplos. Los jóvenes escogen X o Y carrera. No consultan a Dios, pero espera que Dios los prospere. Los jóvenes entablan una relación sentimental, en la mayor parte de las ocasiones en yugo desigual, y pretenden que Dios les dé su favor. Pero cuando Dios los quiere dirigir, no quieren la dirección de Dios. Que quieres emprender algo, lo que sea. Siempre lo hacemos al revés. Hacemos nuestros planes y esperamos que Dios nos conceda su favor. Y así no funciona. Es por eso que nos llevamos muchos chascos. Esa es la razón por la cual llevamos muchos fracasos en la vida, porque queremos hacer cosas, hacemos planes y no le consultamos a Dios. No queremos la guía de Dios, no queremos la dirección de Dios. Eso es para pensar. Efesios capítulo 6, versículos 11, 13 y 18 nos dice lo siguiente. ¿Cómo es ser valiente? ¿Qué hacemos para poder ser valientes en el Señor y podamos gozar entonces de esas bondades? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Punto clave, la armadura de Dios. Versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir al malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, fíjense que hay unas cosas importantes acá. ¿Cómo es esforzarse y ser valiente? Llevando la armadura de Dios. El libro de los Efesios, el capítulo 6, nos dice cuál es esa armadura de Dios. Y nos dice para qué. Primero, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y segundo, para que, resistiendo el día malo, podamos estar firmes. Eso implica total y absoluta dependencia de Dios. Esperar qué es lo que Dios dice para mi vida. Dejarme guiar por lo que su palabra dice, no por mi propio entendimiento. Implica que dejemos de ser presuntuosos para que Dios precisamente nos guíe según su voluntad y su beneplácito, porque esa es la manera en que nos va a ir bien. No, es que si de pronto acepto el trabajo el sábado mediodía, pues Dios entiende. A eso vamos, a eso vamos. Si estás en yugo desigual, Dios te dice que no. No lo retes, no lo retes. Versículo 18. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, para que la armadura de Dios tenga efecto, para que podamos resistir al diablo, para que podamos resistir en el día malo, la oración es importante. La oración es la respuesta para buscar a Dios, para buscar a Dios y pedir su dirección. La armadura de Dios es inefectiva si no oro. La armadura de Dios es inefectiva si no tengo una comunión con Dios. Hago mis planes según mi entendimiento y después le digo a Dios, prospérame. Y si entonces Dios no prospera porque no era su voluntad, porque precisamente no le consultamos, entonces le echamos la culpa a Dios. Pero no aceptamos nuestra cuota, nuestra responsabilidad. Aquí no es cuota, nuestra responsabilidad de que no queremos vestir la armadura, porque no queremos orar, porque no queremos buscarlo, porque no queremos consultar a Dios.
Comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente: un soldado protegido con solo la mitad de la armadura puede pagar muy caro su descuido y temeridad. Saldrá a la batalla con un falso sentido de seguridad, pues el enemigo sin duda atacará las partes desprovistas de protección. El cristiano es vulnerable en muchos puntos, y a menudo aquello que piensa que es su punto más fuerte, ante la tentación, resulta ser el más débil. Tremendo. Y en eso somos muy presuntuosos. Así como una cadena no es más fuerte que su eslabón más endeble, el cristiano no es más fuerte que su rasgo de carácter más deficiente. Debido a la variedad de enemigos que deben ser enfrentados y a las muchas debilidades de la carne, únicamente será suficiente la armadura completa. Pero para ello necesitamos orar. 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 Dios nos insta a ser valientes para permanecer fieles a su ley y hacer lo bueno, así se desplomen los cielos. Esta es la conclusión de esta parte de la escuela sabática. Dios nos insta a ser valientes para permanecer fieles a su ley y hacer lo bueno, así se desplomen los cielos. Para eso fue que Dios le dijo a Josué que se esforzara y que fuera valiente, para que no se apartara la ley de su boca, para que no se fuera ni a la derecha ni a la izquierda, ¿sí? Y para que cumpliera o fuera cooperante con la voluntad divina. Tremenda lección. Vamos a la última parte de la lección del jueves, que nos habla precisamente de próspero y exitoso. Mea culpa, me equivoqué allí en el título. Próspero y exitoso. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y aquí viene la clave, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La clave para ser próspero y exitoso, ya la vimos en el versículo 8, y aquí aquí nos está mostrando el resultado. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice el Señor. Entonces, esto se liga mucho a lo que nos dice Génesis 24:40. Entonces él me respondió: Yahvé, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Bien, vamos a la parte que en este caso importa dentro del principio. Yahvé, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. ¿Hay una promesa? Por supuesto que sí, pero lo que garantiza la promesa, como lo hemos mencionado anteriormente, es que la presencia del ángel de Jehová, la presencia del mismo Jehová, del mismo Yahvé, estará con nosotros y de esa manera prosperará nuestro camino. Pero si queremos alejar a Dios de todo, no vamos a prosperar. No vamos a prosperar. ¿Mm? Ahora, hay que dejar claro que el tema prosperidad no solo se refiere a dinero. Hablamos de primero la prosperidad espiritual. Estás creciendo en tu vida espiritual, empiezas a entender la Biblia como antes no la entendías, empiezas a hablar, a enseñar, a predicar como antes pensaba que no lo podías hacer, ¿sí? Empiezas a buscar el reino de Dios y su justicia y entiende que lo demás es añadidura. Se busca la presencia de Dios en mi vida. Lo demás vendrá por añadidura. Allí está la prosperidad. Es el hecho de que Dios esté contigo. No porque tengas el iPhone 16, 17 Pro Max. No porque tengas una gran cantidad de bienes materiales. Que si es la voluntad de Dios que los tenga, amén. Por supuesto que sí. Pero esa no es la prosperidad necesariamente la que Dios habla. Busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Qué gran ejemplo, Salomón. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría y que la presencia de Dios estuviera en su vida. Lo demás le vino por añadidura. ¿Mm? Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3. Clave también perfecta. Allí encontramos primero la presencia del Señor para que prospere el camino. ¿Cómo más prosperan las personas? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche.
será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da fruto a su tiempo. La presencia del Señor, la meditación en su ley, tener la fe intacta, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, ahí está la clave del éxito. ¿Mm? Y entonces, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Nos dice el comentario bíblico adventista. El Señor tiene una gran obra que debe hacerse en nuestro mundo. Él ha dado a cada hombre su obra para que la haga, pero el hombre no debe hacer del hombre su guía. Punto importante. El hombre no debe hacer del hombre su guía para que no se descarríe. Esto siempre es inseguro. La religión de la Biblia encarna los principios de actividad en el servicio, pero al mismo tiempo existe la necesidad de pedir sabiduría diariamente de la fuente de toda sabiduría. Punto importante, pedir sabiduría diariamente de la fuente de toda sabiduría. Primero que debemos destacar acá, no depender del hombre, no depender del hombre o no hacer del hombre la guía para su vida y las decisiones que tiene que tomar. Pedir la sabiduría diariamente a la fuente de la sabiduría. Dos puntos muy importantes. Sigue diciendo, ¿cuál fue la victoria de Josué? Meditarás en la palabra de Dios de día y de noche. Esa fue la victoria. Fíjense que no se trata de lo material que Dios te pueda dar. Dios es el dueño del oro y la plata y nos puede dar de todo. Pero ¿cuál es la verdadera victoria? Meditarás en la palabra de Dios de día y de noche. Por eso, buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? Sigue diciendo, el mensaje del Señor vino a Josué precisamente antes de que cruzara el Jordán. Este fue el secreto de la victoria de Josué. Hizo de Dios su guía. ¿Cuál es el secreto de la prosperidad? Hacer de Dios tu guía. Eso es todo. Eso es absolutamente todo. Así que vamos a ver tres conclusiones para terminar este repaso de la lección. La conclusión número uno es que Dios siempre tiene siervos a los que dirigen cada paso y dirige a su iglesia. Nuestra función es decirles que Dios esté contigo. Y esto demuestra que Dios es el verdadero líder. Conclusión número dos. En Cristo somos herederos de la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. La tercera, se nos insta a ser esforzados y valientes, pero es la presencia de Dios y su guía la que debemos buscar para ser prósperos. Tres conclusiones que nos llevamos de esta escuela sabática, tres conclusiones que nos muestran precisamente lo que quería enseñarnos la lección en esta semana. Así que gracias por estar allí extremadamente atentos. Te pido que me sigas en mis redes, como David Gordo Adventista, puedes seguirme en TikTok y también en mi canal de YouTube, donde estaremos pues colgando allí contenido, específicamente sermones, el repaso de la lección, y en TikTok contenido un poco más corto, para que puedas compartir, me puedas seguir y me puedas apoyar en este ministerio que queremos realizar para todo el mundo, especial para nuestros jóvenes. Y para terminar nuestra lección, quiero invitarlos entonces a que tengamos una palabra de oración. Gracias, buen Padre y buen Dios, por esta bella lección que tuvimos durante esta semana. Hemos sido negligentes porque no te buscamos, sino que seguimos nuestro propio camino. Te imploramos que nos ayudes a obedecerte a ti, a andar con fe, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Pero ayúdanos a que se nos quede en la mente que la verdadera prosperidad, que el verdadero triunfo está en meditar en tu palabra de día y de noche. Bendice a cada persona que ha visto este video en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Nuevamente muchas gracias a todos por haberme acompañado. No se pierdan el video sermón, lo dejo en los comentarios para que lo puedan ver y lo puedan también no solo escuchar, sino que también lo puedan compartir. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos la próxima semana en el repaso de la lección número 2 de precisamente lecciones de Josué acerca de la fe.